El editorial de hoy se denomina El lastre de Alpesca, podríamos decir el fantasma de Alpesca también, y hablamos de crónica de un intervencionismo anunciado. Vamos a hablar primero de el inicio de esta trampa llamada paz social, y no quiero que malinterpreten y crean que estoy convencido de que la paz social no es importante para que nuestra sociedad funcione mejor, todo lo contrario. También quiero que sepan que no es que estoy en contra de los sindicatos ni de que el Estado pueda controlar lo que pasa en algunos lugares, sobre todo cuando tenemos este tipo de situaciones tan controversiales, si se me permite el término. Alpesca nunca dejó de ser noticia, o en realidad ahora es la firma Red Chamber la que ocupa el centro de la escena. Pero siendo honestos, el foco del conflicto siempre estuvo ahí, estático, como un barco encallado que nadie se anima a desguazar. Esta es una historia donde la política, el sindicalismo y la gestión empresarial se entrelazan para dictar una condena que parece perpetua. Pero antes de entrar en nombres propios, hagamos un paréntesis necesario sobre el concepto que nos vendieron como solución y que terminó siendo nuestro veneno, que es esta llamada paz social. Durante años, esta famosa paz social fue el lema de, permítanme el eufemismo, de extorsión. No fue un acuerdo de convivencia, fue una herramienta que los sindicatos usaron para acorralar a las empresas, a los gobiernos de turno y a la comunidad, en este caso de Puerto Madryn. Una trampa donde quedaron atrapados el político que no quería líos en la calle, y el empresario que quería trabajar, y el ciudadano que terminó pagando los platos rotos. Vos, yo, nosotros. Bajo este paraguas de la paz social se justificó cualquier atropello y se asfixió la lógica productiva en nombre de una calma ficticia que solo servía para mantener algunos privilegios. Hablemos del pasado y este modelo insostenible. Miremos hacia atrás. Alpesca fue parte del grupo Alpargatas, uno de los grupos económicos más potentes del país, pero ya en su esplendor eligieron un modelo de negocios que era insostenible. Crearon un gigante con miles de empleos para un producto que depende de un mercado internacional volátil y muchas veces marginal. Sin embargo, aquí nadie fue un espectador inocente. No crean esto. Todos los actores tuvieron un rol protagónico en este camino hacia el fracaso. Los sindicatos y los sucesivos gobiernos compartieron una misma miopía. No veían una unidad productiva ni una fuente de riqueza genuina. Veían única y exclusivamente un caudal de votos y, en otros casos, una hermosa caja de dinero. Así comenzó este pasamanos constante de empresas que llegaban que pegaban, para poder producir uno de los productos más nobles que tenemos aquí en la zona, como lo es la pesca, y que sostuvieron este modelo no por convicción, sino por presión. Por un lado, la exigencia sindical para dejarlos trabajar, por el otro, la veña política para otorgar los permisos y autorizaciones de rigor. Acá llegamos al kit de la cuestión, los permisos. Este era, y sigue siendo, el verdadero botín. El pescado era la excusa, el negocio eran los papeles. Y hubo un desfile de personajes y este desastre técnico que tuvimos con el tema del pesca. El historial de este fracaso es un catálogo de lo que no debe hacerse. Antes de la llegada de Red Chamber vivimos escenas, digamos, surrealistas. Ustedes recordarán, y esto la verdad que sorprendió incluso a propios y extraños, tuvimos al cura segundo. ¿Qué es lo que pasaba con esto? El historial de este fracaso, como te decía, tuvimos al cura segundo como dueño, una figura que parecía sacada de una noir nouvelle o nouvelle noire, seguido por una venta plagada de irregularidades, una operación bastante trucha al grupo de Renato Alegua, que todavía hoy genera un sinfín de preguntas, ¿no? Y sin respuestas. Y mientras los despachos se llenaban de acuerdos oscuros, quizá espurios,
en el muelle la realidad era otra. No podemos olvidar de ese error técnico y político de la gestión de la por entonces ministra Gabriela Dufour, en la gestión del ex gobernador Martín Bussi, peronista, o llamémosle, no sé, un gobernador que se dio vuelta muy rápidamente políticamente y que se puso de un lado, quizá del lado equivocado de la historia, aunque nos dimos cuenta de eso más tarde. Su decisión de dejar los barcos en condiciones de abandono no fue un error de cálculo, no, de ninguna manera. Fue una negligencia que terminó con el patrimonio de esta empresa y de la provincia, luego de esto convertido en chatarra oxidada. Aquellos barcos que debían pescar riqueza terminaron siendo un peligro ambiental y un monumento a la desidia de los gobernantes, llamémosle, menos serios de nuestra historia. Hablemos del presente y de esta necesidad de soltar. No me malinterpreten con lo que voy a decir ahora. Hoy la historia se repite con los mismos vacíos. Este gobierno, con una falta de transparencia absoluta, le quitó el contrato a Red Chamber para devolvérselo apenas tiempos después en circunstancias que nadie termina de explicar. Porque, y abro un paréntesis acá, si vos decís que estuvo el secretario de Pesca de la provincia del Chubut, del gobierno de Ignacio Torres, hablando de lo malo que eran la gente de Alpesca. Son malos, son mala gente. No quieren pagar, no quieren hacer esto, no quieren hacer el otro, no han hecho esto, no han hecho... Se justificó hasta el hartazgo por qué carajo le tenían que sacar la concesión de este alquiler que tiene sobre los bienes de Alpesca para poder producir. Y sin embargo, firmado el contrato con una empresa que supuestamente era la mejor del mundo, y eran buenísimos y qué sé yo, de acá a allá, no solamente se le devolvió la empresa, sino que además se lo invitó a participar del parque industrial de Trelew. Raro, cuanto menos raro. ¿Qué dice el nuevo contrato? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Vos lo sabés? No, yo tampoco. El secretismo es total. En este nuevo arreglo, entre sombras, los grandes proveedores vuelven a ser los perdedores, vuelven a ser los ex empleados de Alpesca. Y acá quiero ser muy preciso. Ha pasado demasiado tiempo. Como sociedad tenemos que aprender a soltar el fantasma de lo que fue esa empresa. Pero soltar no significa olvidar a esos trabajadores, que los volvieron a estafar. Literalmente los cagaron de vuelta. Los usaron para la campaña, los usaron para la foto. Y hoy abandonan en la letra chica de un convenio que la empresa no quería cumplir y que el gobierno acusó de no querer cumplir, cuyo argumento sirvió para quitarle la concesión, para dárselo a otra empresa que aceptaba las condiciones, sacárselo a esa empresa y volvérselo a dar a esta empresa, a Red Chamber, en las condiciones que Red Chamber quería. ¿No es raro esto? No se entiende lo que pasó acá. De verdad no se entiende. Y nosotros como comunidad, que tenemos que vivir con este fantasma todo el tiempo, nos tenemos que preguntar el por qué. Y los políticos se lo tienen que preguntar. Todo bien con que se lleven bien políticamente el intendente con el gobernador, pero el intendente, Gustavo Sastre, debería preguntarle al gobernador, al secretario de Pesca, al ministro de Economía y a toda esa troupe de personas que hicieron esto, ¿qué fue lo que pasó? Dennos el contrato. No nos den las cláusulas privadas, pero dennos el espíritu del contrato. ¿Por qué pasa lo que pasa? Y traerlo a la comunidad para que nosotros como sociedad sepamos lo que está pasando. Las imposiciones que hemos naturalizado los ciudadanos de nuestra región son simplemente inadmisibles. En un país que pretenda algo de seriedad mientras la política siga intentando capitanear barcos privados y los sindicatos usando la palabra paz social como moneda de extorsión. La verdad es preocupante. El destino de nuestra industria será siempre el mismo, lamentablemente, que es el de el fracaso. En algún rincón del Área 91
Hay una oficina donde los expedientes no guardan secretos, guardan preguntas. Oficina de Pensamiento Crítico. En esto pensamos. No buscamos verdades absolutas, sino entender qué hay detrás de lo que nos cuentan, con el rigor de las fuentes y la duda como método de trabajo. En esto pensamos. Nico Maciel abre el archivo de la actualidad para que lo analicemos juntos, sin eufemismos, pero con los pies en la tierra. En esto pensamos.